Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos, reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien los acompaña en esta transmisión, Patricia Inestrosa. Hoy, miércoles 4 de marzo, el Papa tiene su catequesis en el aula Pablo VI. Saludamos a los canales de televisión y radios que se han conectado con nosotros. El EWTN Radio y Televisión, CETELMON Televisión en España, Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión Popular, Televisión Murcia, España, Radio María en Venezuela, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, y siempre en este país, Radio Santa María en La Vega. En Paraguay, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica. Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica Cuenca en Ecuador, en Panamá, Radio Hogar, en Argentina, Radio Magna Chubut, en Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio, Radio Misión Católica de la Savannah, Georgia, y en Washington, Radio Vida en Abundancia, y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización, ESNE Radio y Televisión. Una aula Pablo VI repleta, seguramente más de 7,000 personas. Podemos ya verlos que están en espera de lo que será para recibir la catequesis del Santo Padre. También saludamos a quienes se están conectando con nosotros a través de nuestras redes, nuestro portal vaticannews.es y por supuesto nuestro canal YouTube. El pontífice dentro de unos instantes entrará al aula Pablo VI para poder saludar y acoger con su cariño habitual a los fieles y peregrinos que han venido de todas partes del mundo. Recordemos el calendario de las celebraciones de León XIV hasta la Pascua. La visita pastoral a 5 parroquias romanas todos los domingos a partir del 15 de febrero. Los ejercicios espirituales de Cuaresma en el Vaticano junto con la curia romana, los ritos pascuales en la Basílica de San Pedro y el Jueves Santo en San Juan de Letrán. Son estos los momentos más destacados del calendario litúrgico en presencia del Papa. La atención del obispo de Roma a los fieles de su diócesis se expresa de manera especial en el ciclo de visitas pastorales de León XIV a 5 parroquias romanas, como hemos dicho antes, desde el domingo 15 de febrero hasta el domingo 15 de marzo. La presencia del Papa en los territorios más periféricos de la capital está coincidiendo con la participación en los ejercicios espirituales de Cuaresma y en los ritos pascuales que presidirá en la Basílica de San Pedro y el Jueves Santo en la Basílica de San Juan de Letrán. Las visitas tendrán lugar a las parroquias, tendrán lugar por la tarde con celebración eucarística presidida a las 5 de la tarde, menos el 22 de febrero, cuando en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Castro Pretorio, cerca de la estación Termini, se espera al pontífice a las 9 de la mañana también para presenciar la celebración eucarística. La primera cita del ciclo será el 15 de febrero en la parroquia de Santa María Reina de la Paz en Ostia, Lido. Cerca del mar. El 1 de marzo está prevista la visita a la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en el barrio de Alessandrino. El 8 de marzo a la parroquia de Santa María de la Presentación en el barrio de Torrevecchia. El 15 de marzo a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mámulo. Son todas estas parroquias que se encuentran, la mayor parte de ellas, en lo que hace parte de la periferia de la ciudad de Roma. Y el inicio de la Cuaresma, el 18 de febrero, estará marcado por la misa vespertina, presidida por el Papa en la Basílica de Santa Sabina, en el Aventino, presidida por la Stazio y la procesión penitencial que partirá de la cercana iglesia de San Anselmo. El camino hacia la Pascua estará marcado, como es habitual, por los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana que se llevarán a cabo en el Palacio Apostólico desde la tarde del 22 de febrero hasta el 27 de febrero.
Después del Domingo de Ramos, 29 de marzo, las celebraciones del Triduo Pascual comenzarán el Jueves Santo con la misa crismal por la mañana en la Basílica de San Pedro y la misa vespertina en la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Obispo de Roma. La noche del Viernes Santo se confirma el tradicional Vía Crucis en el Coliseo, así como la vigilia en la Noche Santa que se celebrará en la Basílica de San Pedro y la misa del día Domingo de Pascua de Resurrección en la Plaza de San Pedro. Esta será sellada, como es habitual, con la bendición Urbi et Orbi impartida desde la logia central de la Basílica de San Pedro. Podemos apreciar tantas imágenes. Acabamos de ver una imagen ahí al fondo de a quienes están apreciando en imágenes, en video, esta transmisión, Nuestra Señora de Guadalupe. Y entre los presentes hay quienes recibirán el saludo, la bendición, el bachamano del pontífice y le traen algunos dones o pedirán la bendición de estos dones. Y podemos apreciar en las primeras filas la imagen de alguna devoción, de alguna imagen devota de algún país que estará presente en el aula Pablo VI. Recordamos que recientemente el Papa León XIV recibió a los gentilhombres de su santidad y a los sediarios pontificios antes del Ángelus Dominical del domingo pasado para agradecerles su servicio discreto y fiel en la vida cotidiana del Papa y en la Casa Pontificia. Y el aplauso, como para los que están oyendo en radio, es indicativo de la presencia, la entrada de nuestro querido Santo Padre, el Papa León XIV, que está ya listo para impartir la bendición. Dar inicio con da inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el texto litúrgico. Escuchemos el texto litúrgico en distintos idiomas. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. El texto litúrgico es de la segunda carta del apóstol San Pablo a San Timoteo. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti. Recordemos, las catequesis están centrándose en los documentos del Concilio Vaticano II. La constitución dogmática que el Santo Padre está dirigiendo sus palabras es sobre la Dei Verbum. Y hoy el pontífice hablará sobre la Sagrada Escritura, palabra de Dios en palabras humanas. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu, elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Parole du Seigneur. Hay grupos de España de promoción de estudios de la diócesis de Zamora con su excelencia Monseñor Fernando Valera Sánchez. Casal de San Ángels de Barcelona, el Instituto Eladio Caballero de Tomelloso, Colegio Claret de Madrid, Colegio La Salle de Teruel. De México, Grupo de Peregrinos, y de Argentina, el Instituto Dante Alighieri de Mendoza. Escuchamos el texto litúrgico entonces en los distintos idiomas. The word of the Lord. Lesung aus dem 2. Timotheusbrief. Du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast, denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können, zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Jede Schrift ist als von Gott eingegeben
auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, Timoteo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致弟茂德后书。弟茂德，你要坚持你所学和所信的事。你知道你是由谁学来的，你自幼便通晓了圣经。这圣经能使你凭着那在基督耶稣内的信德，获得得救的智慧。凡受天主默感所写的圣经，为教训、为督责、为矫正、为教导人学正义，都是有益的。以上是天主的圣训。Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. فاثبت أنت على ما تعلمته وكنت منه على يقين، فأنت تعرف عمن أخذته، وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أظافرك، فهي قادرة على أن تجعلك حكيما فتبلغ الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فكل ما كتب هو من وحي الله، يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر. كلام الرب. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Ty natomiast, Tymoteuszu, trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle,
Buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La Costituzione conciliare Dei Verbum, La Constitución Conciliar Dei Verbum, sobre la cual estamos reflexionando en estas semanas, indica en la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, un espacio privilegiado de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que, escuchándolo, puedan conocerlo y amarlo. Los textos bíblicos, sin embargo, no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano, como también nos enseña la realidad cotidiana. De hecho, dos personas que hablan lenguas diferentes no se entienden entre ellas, no pueden entrar en diálogo, no logran establecer una relación. En algunos casos, hacerse comprender por el otro es un primer acto de amor. Por esto, Dios elige hablar usando lenguajes humanos y así, diferentes autores, inspirados por el Espíritu Santo, han redactado los textos de la Sagrada Escritura. Como recuerda el documento conciliar, las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Por tanto, no solo en sus contenidos, sino también en el lenguaje, la Escritura revela la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercanos a ellos. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha estudiado la relación que se produce entre el autor divino y los autores humanos de los textos sagrados. Durante muchos siglos, muchos teólogos se han preocupado por defender la inspiración divina de la Sagrada Escritura, casi considerando a los autores humanos solo como instrumentos pasivos del Espíritu Santo. En tiempos más recientes, la reflexión ha revalorizado la contribución de los hagiógrafos en la redacción de los textos sagrados, hasta el punto de que el documento conciliar habla de Dios como autor principal de la Sagrada Escritura, pero llama también a los hagiógrafos verdaderos autores de los libros sagrados. Como observaba un agudo exégeta del siglo pasado, rebajar la operación humana a la de puro amanuense no es glorificar la operación divina. Dios no mortifica nunca al ser humano y sus potencialidades. Por tanto, si la Escritura es palabra de Dios en palabras humanas, cualquier aproximación a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. De ello se desprende que una correcta interpretación de los textos sagrados no puede prescindir del ambiente histórico en el que estos han madurado y de las formas literarias utilizadas. Es más, la renuncia al estudio de las palabras humanas de las que Dios se ha servido corre el riesgo de dar lugar a lecturas fundamentalistas o espiritualistas de la Escritura que traicionan su significado. Este principio vale también por el anuncio de la palabra de Dios. Si pierde contacto con la realidad, con las esperanzas y los sufrimientos de los hombres, si utiliza un lenguaje incomprensible, poco comunicativo o anacrónico, resulta ineficaz.
En cada época, la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones. Como recordaba el Papa Francisco, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Igualmente reductiva es, por otra parte, una lectura de la Escritura que descuida su origen divino y termina entendiéndola como una mera enseñanza humana, como algo que debe estudiarse simplemente desde un punto de vista técnico o como solo un texto del pasado. Más bien, especialmente cuando se proclama en el contexto de la liturgia, la Escritura pretende hablar de los creyentes de hoy, tocar su vida presente con sus problemáticas, iluminar los pasos a seguir y las decisiones que tienen que asumir. Esto solamente es posible cuando el creyente lee e interpreta los textos sagrados bajo la guía del mismo Espíritu que los inspiró. En este sentido, la Escritura sirve para alimentar la vida y la caridad de los creyentes, como recuerda San Agustín. El que juzga haber entendido las divinas Escrituras y con esta inteligencia no edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió. El origen divino de la Escritura recuerda también que el Evangelio, encomendado al testimonio de los bautizados, incluso abrazando todas las dimensiones de la vida y de la realidad, las trasciende. Esto no se puede reducir a mero mensaje filantrópico o social, sino que es anuncio alegre de la vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, damos las gracias al Señor porque en su bondad no permite que en nuestras vidas falte el alimento esencial de su palabra, y oramos para que nuestras palabras y más aún nuestras vidas no oscurezcan el amor de Dios que en ellas se narra. A continuación, en el idioma francés, le recuerdan al Santo Padre que los fieles presentes están rezando por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Asimismo, recuerdan que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa dará la bendición apostólica especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos, y bendecirá todos los objetos de devoción presentes en el aula. El resumen de esta catequesis sobre la Dei Verbum, donde el pontífice recuerda que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en palabras humanas. Recuerda que al continuar esta reflexión sobre la constitución conciliar Dei Verbum, se descubre que la Sagrada Escritura, dijo el Papa, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un lugar privilegiado de encuentro donde Dios sigue hablando a los hombres de todos los tiempos para que puedan conocerlo y amarlo. Dios, en su bondad, dijo el Papa, ha elegido hablar en lenguas humanas, manifestando así su misericordia condescendencia, su misericordiosa condescendencia, su deseo de acercarse a los hombres. Del mismo modo, recordó el Papa, el anuncio del Evangelio debe permanecer en contacto con la realidad, con las esperanzas y los sufrimientos de los hombres.
En cada época, la Iglesia está llamada a repetir la palabra de Dios en un lenguaje encarnado, capaz de tocar los corazones. Pero esta palabra, dijo el Papa, no puede reducirse a un simple mensaje humano o social. Sigue siendo el anuncio gozoso de la vida plena y eterna dada en Jesús. La Escritura proclamada en la liturgia y leída bajo la guía del Espíritu alimenta la vida y la caridad. Rendons grâce au Seigneur qui nourrit notre vie de sa parole et demandons qu'aux paroles, notre vie ne vienne jamais obscurcir l'amour de Dieu qu'elle annonce. Maintenant, le A continuación, el pontífice saludará a los peregrinos en lengua francesa. Salute pellegrini di lingua francese, in particolare la direzione dell'insegnamento cattolico della diocesi di Annecy, il liceo Nostra Signora della Galore, i collegi San Francesco d'Assisi, San Rocco e San Carlo. Frequentiamo assiduamente le Sacre Scritture affinché formino i nostri cuori e ispirino le nostre azioni. Possa la parola di Dio incarnarsi in noi per rendere migliore il nostro mondo. Dio vi benedica. Emoción de parte de los presentes que lo escucharon dar los nombres en francés. Saludo a los peregrinos de lengua francesa, en particular a la dirección de la enseñanza católica de la diócesis de Annecy, al Liceo Nuestra Señora de la Galure, a los colegios San Francisco de Asís, San Roque y San Carlos. Frecuentemos asiduamente las Sagradas Escrituras para que formen nuestros corazones e inspiren nuestras acciones. Que la palabra de Dios se encarne en nosotros para mejorar nuestro mundo. Que Dios los bendiga. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish A continuación, nuestra colega de la redacción inglesa recuerda al pontífice que los presentes están orando por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia y, por supuesto, está recordando que al final de la catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín. Seguidamente, sabemos, el pontífice leerá en inglés su resumen y saludará a los peregrinos de lengua inglesa. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continua sobre la constitución dogmática de Iberbun, reflexionamos sobre la autoría divina y humana de la Escritura. Dios es el autor principal de la Escritura y elige revelarse utilizando el lenguaje humano. De hecho, los diversos autores de la Escritura no son instrumentos pasivos, sino que están divinamente inspirados para comunicar la palabra de Dios, utilizando formas literarias y métodos creativos que incorporan imágenes y ejemplos de su tiempo. Si bien la Escritura es un texto arraigado en la verdad histórica, también contiene una profundidad espiritual ilimitada que habla a las personas de todos los tiempos y lugares, comunicando sobre todo el amor de Dios y su deseo de salvarnos. Demos gracias a Dios por su palabra que nutre nuestras vidas, ilumina nuestros caminos y nos recuerda la promesa de la vida eterna. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Irlanda, Dinamarca, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos de América. Saludo en particular a los estudiantes de la escuela secundaria y bachillerato de Yonshin y a los estudiantes y profesores de la Universidad Franciscana de Steubenville. Invoco sobre todos vosotros y sobre vuestras familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Dirigiéndose con mucho cariño y afecto a todos los chicos, el Papa.
A continuación, por supuesto, llega el momento de nuestro colega alemán de la Vaticanus Radio Vaticano, que hará dentro de poco el resumen de lo que es la catequesis del pontífice. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Recuerda al Papa que la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que escuchándolo puedan conocerlo y amarlo. Los textos bíblicos, dijo, sin embargo, no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano, como también en la Constitución Conciliar Dei Verbum nos enseña la realidad cotidiana, dice, sobre la Sagrada Escritura. De hecho, dijo el Papa, dos personas que hablan lenguas diferentes no se entienden entre ellas, no pueden entrar en diálogo, no logran establecer una relación. En algunos casos, hacerse comprender por el otro es un primer acto de amor. Por esto, dijo el Papa, Dios elige hablar usando lenguajes humanos y así diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo que redactan los textos de la Sagrada Escritura. Como recuerda el documento conciliar, las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno tomada la carne de la debilidad humana se hizo semejante a los hombres. Por tanto, dijo el Papa, no solo en sus contenidos, sino también en el lenguaje, la Escritura revela la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercano a ellos. Saludo del Papa. Leggendo la Sacra Scrittura, imploriamo la luce dello Spirito Santo perché possiamo comprendere sempre meglio la parola di Dio e riconoscere ciò che Egli ci chiede nelle situazioni concrete della nostra vita quotidiana. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, al leer la Sagrada Escritura imploramos la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender cada vez mejor la palabra de Dios y reconocer lo que Él nos pide en las situaciones concretas de nuestra vida cotidiana. A continuación, la lectora de la Secretaría de Estado leerá en español para todos los presentes y quienes nos están viendo y escuchando en estos instantes. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum nos indica que la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado en el que Dios continúa hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Para comunicarse, Dios se vale de lenguajes humanos y así diversos autores, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron los textos de la Sagrada Escritura. Esto nos muestra que Dios es condescendiente, cercano y misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también en el modo de expresarlo, es decir, en el lenguaje que utiliza, accesible a todas las personas. La Escritura, por tanto, es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier acercamiento a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial.
Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios, sin olvidar el origen divino de la Escritura. Es necesario transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que anunciemos la palabra de Dios con fidelidad creativa y alegría misionera, proclamando con nuestras palabras y nuestras obras las maravillas de su amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. A continuación, llega el momento del programa chino. Y recordemos la catequesis del pontífice, como él mismo decía hace algunos instantes. Durante muchos siglos, dijo el Papa, muchos teólogos se han preocupado por defender la inspiración divina de la Sagrada Escritura, casi considerando a los autores humanos solo como instrumentos pasivos del Espíritu Santo. En tiempos más recientes, dijo, la reflexión ha revalorizado la contribución de los hagiógrafos en la redacción de los textos sagrados hasta el punto de que el documento conciliar habla de Dios como autor principal de la Sagrada Escritura, pero llama también a los hagiógrafos verdaderos autores de los libros sagrados, como observaba un agudo exégeta del siglo pasado, que dijo, rebajar la operación humana a la de puro amanuense no es glorificar la operación divina. Dios, dijo el Papa, y exclamó, no mortifica nunca al ser humano y sus potencialidades. Por tanto, dijo el Papa, si la Escritura es palabra de Dios en palabras humanas, cualquier aproximación a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. De hecho, se desprende que una correcta interpretación de los textos sagrados no puede prescindir del ambiente histórico en el que estos han madurado y de las formas literarias utilizadas. Es más, la renuncia al estudio de las palabras humanas de las que Dios se ha servido corre el riesgo de dar lugar a lecturas fundamentalistas o espiritualistas de la Escritura que traicionan su significado. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios si pierde contacto con la realidad, con las esperanzas y los sufrimientos de los hombres, si utiliza un lenguaje incomprensible, poco comunicativo o anacrónico, entonces resulta ineficaz. En cada época, dijo el Papa, la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi esorto a fare delle vostre famiglie un vero focolare spirituale che vi trovi uniti nella preghiera e nella solidarietà verso i più bisognosi. Vi benedico di cuore. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china, que dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, les exhorto a hacer de vuestras familias un verdadero hogar espiritual que los una en la oración y en la solidaridad con los más necesitados. Los bendigo de corazón. A continuación es el momento de nuestro colega de Radio Vaticano, Vatican News,
y os dejamos con sus palabras en nuestro continente. Santo Padre, Y nos entendemos ambos idiomas. Desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência geral, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A Dei Verbum ensina que a Bíblia é um meio privilegiado pelo qual nos relacionamos com o Pai Celeste, que continua a falar aos homens e às mulheres de hoje. Ele se serve de uma linguagem humana, inspirando os autores sagrados que não são meros instrumentos passivos. Ainda que seja palavra divina, uma sua correta interpretação deve levar em conta os elementos históricos e as formas literárias dos textos. A Igreja, procurando anunciar o Evangelho com uma linguagem encarnada, esteja atenta a não reduzir a palavra de Deus a uma simples palavra humana, como se fosse apenas uma mensagem filantrópica ou social. Tendo em conta as dimensões divina e humana da revelação, evitem-se leituras fundamentalistas ou espiritualistas. A Sagrada Escritura é sempre o anúncio da vida eterna, plena e feliz em Cristo Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Accolgo con gioia i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, la Sacra Scrittura illumina la nostra vita in tutte le circostanze, in ogni necessità. Perciò vi incoraggio a leggerla ogni giorno, soprattutto i Vangeli, e a conoscerla sempre meglio sotto la guida dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Acolho com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura ilumina a nossa vida em todas as circunstâncias e em cada necessidade. Por isso, encorajo-vos a lê-la todos os dias, sobretudo os Evangelhos, e a conhecê-la cada vez melhor, guiados pelo Espírito Santo. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمن Es el momento del árabe. Retomando la catequesis del Papa también, donde él recordaba al Papa Francisco, quien hablaba diciendo: cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, decía el Papa Francisco, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Igualmente reductiva es, por otra parte, dice el Papa León, una lectura de la Escritura que descuida su origen divino y termina entendiéndola como una mera enseñanza humana, como algo que debe estudiarse simplemente desde un punto de vista técnico o como solo un texto del pasado.
Más bien, recordó León XIV, especialmente cuando se proclama en el contexto de la liturgia, la Escritura pretende hablar a los creyentes de hoy, tocar su vida presente con sus problemáticas, iluminar los pasos a seguir y las decisiones que tienen que asumir. Esto, dijo, solamente es posible cuando el creyente lee e interpreta los textos sagrados bajo la guía del mismo Espíritu que los inspiró. En este sentido, la Escritura sirve para alimentar la vida y la caridad de los creyentes, como recuerda San Agustín. El que juzga haber entendido las divinas Escrituras y con esta inteligencia no edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió. El origen divino de la Escritura recuerda también que el Evangelio, encomendado al testimonio de los bautizados, incluso abrazando todas las dimensiones de la vida y de la realidad, las trasciende. Y esto no se puede reducir a mero mensaje filantrópico o social, sino que es anuncio alegre de la vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús. El Papa agradece también al Señor porque en su bondad no permite que en nuestras vidas falte el alimento esencial de su palabra y pide oración para que nuestras palabras y más aún nuestras vidas no oscurezcan el amor de Dios que en ellas se narra. يجب على المؤمن أن يقرأ الكتاب المقدس بإرشاد الروح القدس نفسه الذي أوحى به لكي يمس حياته. La Sagrada Escritura es un lugar privilegiado de encuentro con Dios que sigue hablando hoy a la humanidad. Dios no se expresa con ese lenguaje lejano o celestial, sino que elige comunicarse mediante palabras humanas como gesto de amor y cercanía. Así como el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se expresa en lenguajes humanos, mostrando su condescendencia misericordiosa. La Sacra Scrittura porta il cristiano a conoscere Cristo, perché l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. La Sagrada Escritura lleva al cristiano a conocer a Cristo porque la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach. El pontífice ha recordado en su catequesis que la Iglesia ha reflexionado durante siglos sobre la relación entre Dios y los autores humanos de la Biblia y que hoy se reconoce que Dios es el autor principal, pero que los hagiógrafos son verdaderos autores con su cultura, historia y capacidades. Dios no anula al ser humano, sino que actúa respetando y potenciando su libertad. Y por ello, una interpretación correcta de la Escritura debe tener en cuenta tanto su origen divino como su dimensión humana, el contexto histórico, los géneros literarios, el lenguaje. Ignorar esto, dijo el Papa, puede llevar a lecturas fundamentalistas o alejadas de su verdadero sentido. Del mismo modo, el anuncio de la palabra debe usar un lenguaje cercano, comprensible y encarnado en la realidad de cada época para llegar al corazón de las personas. Al mismo tiempo, recordó el Papa, reducir la Biblia a un simple texto humano del pasado es igualmente insuficiente. La Escritura, especialmente en la liturgia, quiere iluminar la vida actual de los creyentes y guiar sus decisiones, algo que solo es posible cuando se lee bajo la guía del Espíritu Santo. La palabra de Dios, dijo el Papa, debe alimentar la fe y la caridad. Amar a Dios y al prójimo es el criterio para saber si se ha comprendido verdaderamente la Escritura. Saluto cordialmente i polacchi. La Costituzione conciliare Dei Verbum incoraggia alla lettura regolare della Sacra Scrittura e alla condivisione del Vangelo con le persone dei nostri tempi, specialmente con i giovani. Siano promosse comunità e circoli biblici in cui si possa conoscere meglio e meditare la parola di Dio.
A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Saludo cordialmente a los polacos. La Constitución Conciliar Dei Verbum anima a leer regularmente la Sagrada Escritura y a compartir el Evangelio con las personas de nuestro tiempo, especialmente con los jóvenes. Que se promuevan comunidades y círculos bíblicos en los que se pueda conocer mejor y meditar la palabra de Dios. Mi bendición a todos. Wszystkim wam błogosławię. Es el momento del Papa, que dará sus saludos en italiano. Se acerca la lectora de la redacción italiana. Los fieles de lengua italiana desean expresarle su filial afecto y su fidelidad y rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Exhorto a todos a apoyar con la oración a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente afectados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a atacar las infraestructuras. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y de otros países que están actuando para ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío. Mañana concluye el Tratado New START, escrito en el 2010 por el presidente de los Estados Unidos y por la Federación Rusa, que ha representado un paso significativo en contener la proliferación de las armas nucleares. Al renovar mi ánimo por un esfuerzo constructivo en favor del desarme y de la confianza recíproca, expreso un acuciante llamamiento para que no dejen caer este documento y se garanticen una acción eficaz. Es necesario hacer todo lo posible para eliminar una carrera que vaya hacia la guerra y contra la paz. Es cuanto más urgente sustituir el miedo y la violencia por e di rendere la pace un patrimonio custodito da tutti. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai Doy mi cordial bienvenido a los peregrinos de lengua italiana en particular. Eran las palabras del Papa que pedía. En particular saludo a la Asociación de Periodistas Italianos, a los confirmandos de la Parroquia de la Asunción en Isla di Capo Rizzuto, al coro Cantate Domino de Colazzoni, a los artistas del circo Ronnie Roller. Por último, mi pensamiento va a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Mañana se celebrará la memoria de Santa Ágata, martirizada en Catania. Ágata significa buena. La fuente de toda bondad es Dios, nuestro bien supremo. Deseo a cada uno de ustedes ser buenos, es decir, fieles testigos del amor del Padre Celestial, que nos colma de tantos dones y nos llama a participar de su misma alegría. A todos mi bendición. El tratado que decía el pontífice era de las armas estratégicas New START. Pater noster, qui es in celis, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con el rezo del Padre Nuestro y también con la bendición del Pontífice ha dado por concluida esta audiencia, esta catequesis de hoy, en la que el Pontífice ha hecho un llamamiento pidiendo por la que continúe la ayuda hacia Ucrania, que está duramente afectada por bombardeos y el gran frío que está sufriendo, y por supuesto ha recordado el Tratado de Reducción de las Armas Estratégicas New START, que es un tratado sobre la reducción de las armas nucleares firmado por Estados Unidos y la Federación Rusa en Praga el 8 de abril del 2010. El pontífice al respecto ha pedido que se mantenga el deseo de paz, que se mantenga el respeto hacia los derechos humanos y que no haya más violencia de consecuencia, que exista tampoco este miedo hacia lo que es las armas nucleares. Fueron sus palabras con este apremiante llamamiento del pontífice, en el cual exhorta a seguir apoyando con la oración a los hermanos y hermanas en Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas, y expresó su gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países que se han esforzado por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío. Recordó que mañana expira el Tratado New START y que representó un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares. Al renovar, dijo el Papa, mi aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua, a un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz. La situación actual, dijo el Papa, exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones. Es más urgente que nunca, dijo, sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y hacer la paz un patrimonio custodiado por todos. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.